Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con estos ejercicios prácticos de dibujo. El objetivo de este video es que nosotros tengamos algunas referencias sobre algunas formas de cómo empezar a madurar esta habilidad que es el dibujo, con ejercicios básicos, sencillos, que podemos estar realizando en cualquier momento del día. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros quizá ya empezamos en este ámbito del dibujo con anterioridad? Pues igual es importante seguir practicando, porque por ejemplo, poniendo como caso análogo el de un pianista, el pianista generalmente, antes de empezar ya a lo que sería tocar una pieza musical completa, pues es necesario empezar a calentar los dedos. Entonces constantemente empieza a teclear de manera básica, como cuando lo empezó, lo mismo como cuando un cantante pues tiene que afinar antes de realizar la interpretación. Lo mismo pasa con el dibujo, y con todas las habilidades artísticas requieren práctica y sobre todo pues empezar a madurar de manera constante para poder mejorar estas prácticas o habilidades. Eso sí, les recomiendo que siempre que ustedes salgan, que vayan a algún lugar, que estén en su casa, pues tener diferentes cuadernos. Por ejemplo, este es uno muy pequeño, casi de la palma de mi mano, que generalmente se encuentran en algunas ferias de libro o incluso en la papelería, y es de papel muy delgado. Hay que también tener en cuenta que dependiendo del papel que tengamos o de los materiales a trabajar, va a ser su relación con el mismo. Es decir, si nosotros tenemos una hoja que es de un calibre muy delgado, pues podemos estar utilizando lo que sería lápiz, pluma, por ejemplo, pero en el caso de plumón ya no, porque lo va a estar traspasando y se va a estar viendo en la parte posterior de la hoja. Después vamos a tener lo que sería un papel bond normal, que es el de la hoja blanca que normalmente que tenemos, que muchos cuadernos, igual que podemos encontrar en la papelería, pueden tener esta característica, o incluso ya en probablemente centros comerciales más grandes o papelerías igual más amplias, pues podemos encontrar diferentes tipos de cuadernos con distinta superficie o calibre, mejor dicho. Como observación, en los lápices nosotros también vamos a tener una característica importante para su uso y aplicación. Vamos a tener diferentes tipos de pigmentación. Por ejemplo, vamos a tener este que tiene H, que quiere decir que es un lápiz duro. Viene de la palabra hard, que es duro. Entonces, imaginemos que nosotros la hoja la queremos pintar con una piedra que es muy dura, y por lo mismo la pigmentación va a ser muy débil. Entonces sobre todo nos va a estar ayudando para la hora de empezar a bocetar. En el caso, por ejemplo, de lo que sería un HB, va a ser una pigmentación media, y posterior al H vamos a tener el HB, y lo que sería después sería un lápiz con pigmentación más oscura, en este caso que es la B, que viene de black, es decir, una pigmentación ya más alusiva a algo poroso, por ejemplo un carboncillo. Entonces identifiquemos que es el H, el HB y el B. Ahora vamos a estar realizando el primer ejercicio práctico, en el cual voy a estar utilizando unas retículas para empezar a trazar en cada cuadrito lo que sería el ejercicio. Entonces las voy a realizar, y para este caso, para que sea más rápido, voy a estar utilizando lo que es esta plantilla. Voy a estar marcando estos cuadritos. Sin embargo, ustedes pueden estar utilizando lo que es una regla, o incluso directamente estos ejercicios que vamos a estar haciendo, hacerlos directamente en su hoja blanca o en su cuaderno que tengan a la mano. Sin embargo, para poderles explicar diferentes formas en las que hay que irlo haciendo, voy a hacer estos pequeños cuadros para tener los ejercicios en esta misma hoja. Ahora, ya que realicé estos cuadritos, voy a estar trabajando con algunos elementos de lenguaje visual.
Por ejemplo, lo que sería el punto, la línea, y con estos elementos vamos a estar trabajando textura. Entonces, para el caso del punto, vamos a estar haciendo pues estos puntitos de manera más separada para que podamos hacer el primer ejercicio. Ahora, como segundo ejercicio, vamos a hacerlos de manera más pequeña. Ahora, algo muy característico del punto es que a veces el punto lo pensamos que es un círculo o algo muy uniforme, y sin embargo en este ejercicio también nos vamos a dar cuenta que el punto también puede parecer como una manchita, ya que probablemente en muchas ocasiones o en la mayoría no es regular. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la tercera cuadrícula? Vamos ya a experimentar un poquito más con el uso del punto. Por ejemplo, podemos hacer un triángulo con puntos más cercanos y un fondo, que también va a ser importante empezar a conocer o a relacionarnos con un fondo, es decir, con la superficie de atrás, que se va a diferenciar del primer objeto. Entonces aquí ya tenemos lo que sería un ejercicio ya utilizando la mezcla de estos dos. Como segundo ejercicio, en cuanto a las líneas, vamos a hacer hacia abajo de manera vertical para pasar después a lo que sería de manera horizontal y terminar con las diagonales. Ahora, después de esto, vamos a empezar a hacer lo que serían líneas curvas o con una pequeña curvatura. Y después vamos a estar haciendo en medio círculo. Y después en sentido contrario. Estos ejercicios, les digo, nos puede ayudar a madurar lo que es el movimiento de la mano. Por último, vamos a estar haciendo lo que serían retículas o lo que serían trazados. Podemos igual empezar con lo que son vertical, luego horizontal y después en diagonal. Y por último, incluso podemos estar ya mezclando estas mismas. Les vamos a hacer ahorita unas diagonales que se vayan curvando. Ahora, en la textura, ¿qué es lo que va a pasar? Pues utilizando estos primeros elementos podemos empezar a generar texturas o patrones que nos van a estar ayudando a la hora de querer representar diferentes situaciones. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos representando algún camino de piedras, podemos estar haciendo esto. Podemos empezar desde pequeñas líneas, por ejemplo en este caso, para poder generar otro tipo de textura, o poder realizar, por ejemplo, algún otro que nos pueda dar un efecto incluso un poco más como de volumen tridimensional, en el cual nos puede estar ayudando lo que son las curvas y sobre todo la cercanía de una línea a otra. Y por último, podemos estar ya utilizando probablemente algo con un poco más de relleno, o el uso del punto, en el que a veces el punto pues no es solamente pequeño, sino también más amplio, y poder mezclarlo con lo que serían las líneas. Podemos empezar, por ejemplo, aquí voy a hacer igual unas montañas, un sol, en el que tenemos pues diferentes espacios y áreas, y ustedes lo que van a tener que hacer pues es rellenar diferente sección con diferentes elementos. Pueden ser líneas, puntos, texturas. Entonces, por ejemplo, aquí también pueden incluso incluir figuras. Vamos a hacer unos triángulos, aquí unas líneas curvas, aquí por ejemplo algunos puntitos, y de esta manera pues rellenar lo que sería
nuestra sección, incluso la parte del fondo. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, nuestra hoja, pues igual podemos hacerla, por ejemplo, con líneas curvas. Lo importante es trabajar con distintos elementos y practicarlos para la movilidad de la mano. Ahora, otro ejercicio que podemos realizar para poder mejorar lo que sería nuestra motricidad y sobre todo ya empezar una idea como tal a lo que sería nuestro plano, pues va a ser con las líneas de contorno. Por ejemplo, voy a utilizar esta vela como pues ejemplo. Ya vemos, la voy a poner así. Vemos que es pues ovalada, de la parte de arriba recta, y nosotros ya sea con un lápiz o con una pluma, lo voy a hacer con una pluma para trabajar con otro elemento, sin despegar nuestra pluma vamos a hacer únicamente el contorno. Esto nos va a permitir que nuestro ojo se mantenga fijo en el objeto y nos ayude sobre todo a ejercitar la vista y los elementos que vayamos a dibujar. Entonces, sin despegar mi mano de la hoja y sin dejar de ver al objeto, voy a tratar de pasarlo. Entonces, empiezo. A la primera nos va a salir probablemente pues un poco extraño, ¿no? Pero es normal, y sin despegar el lápiz, la pluma o el lápiz, pues por ejemplo de aquí voy a tener que regresarme porque sé que pues no lo puedo despegar, entonces nos quedó así. Pero no importa, el objetivo es empezar a hacer esto con diferentes elementos. Eso va a ser el primero. Ahora vamos a tener este segundo ejercicio en el que ahora sí podemos despegar nuestro lápiz, pero que lo importante o lo fundamental va a ser que estemos plasmando un objeto tridimensional. Por ejemplo, en este caso que tenía en la mano estas tijeras, pues va a ser mi referente, las voy a tener aquí y voy a poder dibujarla despegando mi lápiz o mi pluma, pero únicamente igual el contorno y tratando de dibujar lo que sería su forma tridimensional. Igual no importa que nos quede pues un poco extraño, lo importante va a ser ir reflejando todos estos volúmenes que nos transmite el objeto que vayamos a tener. Únicamente el contorno. ¿Okay? Podemos incluso empezar a jugar. Por ejemplo, ahorita la voy a abrir. Podemos empezar a trabajar con lo que sería su movilidad. Incluso igual les digo, no importa que nos quede un poco extraño. Estos primeros ejercicios precisamente no necesariamente es para que nos queden perfectos, sino para que empecemos a trabajar lo que es la observación. Entonces ese sería el segundo ejercicio, y por último vamos a estar trabajando con lo que sería el contorno, pero realizado para dibujos de expresión. Vamos a estar utilizando la línea y el contorno, pero le vamos a agregar movimiento al boceto para que se pueda ver un poco más con expresión. Igual en el caso de personas con movilidad, por ejemplo aquí que plasmaron algunas personas, de igual manera no es algo realista, pero genera una expresión. Igual les dejo esta bibliografía por si quieren, es para cuerpo humano. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, tomando la referencia de la portada, que ahorita es lo que tengo, vamos a hacer igual con trazo de línea e igual forma, sin despegar el lápiz, pues únicamente como si tratáramos de rellenar lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí voy en el codo, aquí en el brazo. Les digo, no es como que nos tenga que quedar de una forma realista, pero vamos a estar realizando esto. Aquí el brazo, bueno, aquí el brazo, el torso de la persona. Luego me regreso aquí a lo que sería la otra costilla.
Me voy a regresar acá para terminar lo que es el brazo. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí inconcluso por el espacio. Ok, y voy a definir su cabeza. Y bueno, esos serían como elementos para que ustedes puedan practicar. Les vuelvo a decir ya a modo de conclusión, en el que empezamos con ejercicios de punto, de líneas, tanto rectas como curvas, asimismo como en un trazo en el que empiezan a interseccionar las líneas, empezamos a generar textura en una plantilla y por último, ejercicios de observación. Y esos serían los ejercicios.